Hey Pixers, ¿qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse, yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a ver este efecto que a mí me gusta llamar efecto chat. Vamos a simular una burbuja de chat como si fuera la burbuja de WhatsApp y vamos a animar un texto escribiéndose, todo utilizando nodos de geometría en Blender. Pero antes, recuerda que si te gusta este contenido puedes darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También, si deseas apoyar más directamente este canal, puedes unirte al Patreon, en donde gozarás de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, tutoriales especiales, promociones y descuentos en productos Pixamuse y muchas cosas más. También puedes apoyar comprando nuestros productos que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Recuerda que tenemos guías, archivos de los proyectos especiales, recursos y muchas cosas más. Asimismo, puedes donar a través de los super gracias que se encuentran aquí abajo en el video o directamente en el chat de los streams que hacemos cada semana o utilizando los links de afiliados que tenemos aquí abajo en la descripción del video. Por otro lado, si deseas compartir tus creaciones o simple y sencillamente estar en contacto, puedes hacerlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas formar parte de esta comunidad que es muy creativa y muy inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y muchas cosas más. Pero bueno, sin más, vamos al tutorial. Para comenzar este proyecto, vamos a configurar primero nuestras opciones de output. Aquí en la pestaña de Output Properties voy a irme al frame rate y voy a cambiarlo a 60 fotogramas por segundo. Esto para tener animaciones un poquito más suaves. Y también voy a configurar el final de mi animación a 190 para no tener un video tan largo. Recuerda que adicionalmente, si quieres, puedes seleccionar una carpeta en donde guardar tu render final. En este caso yo lo voy a hacer aquí en esta carpetita, y si quieres renderizar video puedes darle aquí en donde dice FMPEG Video y aquí abajo en donde dice Encoding, cambiar el contenedor a MP4 y el Output Quality a High Quality o tal vez Perceptually Lossless. Y con esto ya tendríamos las propiedades de nuestro proyecto configuradas perfectamente. Ahora vamos a seleccionar nuestro cubo y vámonos aquí al apartado de Geometry Nodes para empezar a trabajar en él. Ahora, a mí me gusta configurar un poquito mi viewport. Para eso voy a irme aquí a mi menú de shading y voy a cambiarle aquí a Madcap. Voy a elegir de esta lista este que está un poco oscuro y voy a activar aquí el cavity, y en donde dice type voy a darle en bold para que se vea un poquito mejor y me permita ver la geometría. Ahora voy a agregar un nuevo árbol de nodos de geometría y le voy a poner como nombre efecto chat. Y lo primero que quiero hacer es construir el globo de diálogo, que va a ser algo así como el fondo de nuestro texto. Y esto lo puedo hacer muy sencillamente utilizando algunos nodos de geometría. Entonces, aquí voy a eliminar este nodo de Group Input y voy a agregar un Shift A Search Quadrilateral. Este nodo lo que va a hacer, si yo lo conecto aquí a mi geometría y nos damos cuenta, me va a crear un nuevo rectángulo. Y dentro de este nodo puedo aquí en este menú cambiar el tipo de rectángulo que voy a tener. Tengo este de rectangle, este de parallelogram, este de trapezoid, kite o points. En este caso lo voy a dejar aquí en rectangle y voy a cambiar su ancho a 4 y su altura a algo como 1.5. Ahora, antes de continuar, voy a seleccionar mi objeto y voy a girarlo en el eje X 90 grados para que apunte hacia el frente y sea mucho más fácil crear mi composición al final. Ahora, para redondear las caras de mi cuadrilátero, lo que voy a hacer es presionar Shift A y agregar un nodo que se llama Fillet Curve. Esto lo que va a hacer es que me va a crear un nodo que me va a permitir, ya sea a través de el método Bezier o Poly, controlar el radio del redondeo del cuadrilátero, o más bien va a crear ese redondeo, ese fillet. Si yo lo dejo en Bezier, lo único que me va a permitir es crear un fillet sencillo de una sola línea, pero si yo lo cambio a Poly, me va a permitir agregar una cuenta que va a redondear o va a agregar caras a ese redondeo, haciéndolo un poco más suave. En este caso lo voy a dejar en count a 6 y en radius lo voy a dejar en 0.1 para que sea bastante discreto. Y con esto ya tendría la figura de mi fondo del globo de diálogo. Ahora, como pueden ver, esto es una simple curva. Yo necesito geometría. Entonces, para eso voy a agregar un nuevo nodo de fill
curve, que ya sea a través de triángulos o de n-gons me va a crear esa geometría. En este caso yo lo voy a dejar en triangles. Ahora, para agregar esa colita que tienen los globos de diálogo de WhatsApp o de algunas de las redes sociales, lo que voy a hacer es agregar un nodo de curve circle. Ya saben, Shift A, Search, Curve, Circle. Y si yo ahorita temporalmente conecto esta curva a mi geometría, voy a poder cambiar la resolución de este círculo hasta hacerlo un triángulo. Y utilizando este mismo nodo de Fillet Curve, ya saben, podemos duplicarlo presionando Shift D, puedo agregarle ese redondeo a este círculo que ahorita ya convertí en un triángulo. Entonces voy a configurar el radius, lo voy a dejar en algo como 0.4 para que sea bastante pequeño, y para el radius de mi fillet voy a utilizar un valor como de 0.05. Ahora, para modificarlo, ya saben, para cambiar su tamaño y sus propiedades, voy a utilizar un nodo de transform. Esto lo que me va a permitir va a hacer ya sea a moverlo en X, Y o Z, así como para rotarlo en esos mismos ejes y escalarlo. Y eso me va a permitir acomodarlo en el lugar adecuado para que sea la colita de ese globo de diálogo. Pero para poder visualizarlo mejor, primero quiero unirlos. Y para unirlos, voy a primeramente duplicar este fill curve, Shift D, y conectarlo aquí para darle geometría a ese círculo. Y los voy a unir con un nodo de mesh boolean. Esto lo que va a hacer es crear una operación booleana que yo le diga entre dos piezas de geometría. En este caso, el cuadrilátero inicial y la curva o el círculo que acabo de crear. Voy a cambiar este mesh boolean a union y voy a conectar aquí mi cuadrilátero y mi fill curve y voy a conectar este mesh aquí a la geometría. Y como pueden ver, ya se están uniendo. Ahora, pareciera que mi triangulito se desapareció, pero no, ahí sigue. Si yo me voy a la vista de wireframe, como pueden ver, aquí está, y por la geometría que se está creando, como pueden ver, ya están unidos. Solamente falta configurarlo para que quede aquí en esta esquinita. Entonces voy a activar este de self intersection y este de hole tolerant para tener un mejor resultado, y aquí en transform voy a posicionarlo acá en la colita y a cambiar un poquito su tamaño y su rotación. En el eje X voy a poner algo como 1.8 para dejarlo hasta acá, hasta la derecha. En Y menos 0.5, en Z 0. Y para la rotación voy a usar los valores de 0 en X y Y, y en Z voy a utilizar menos 150. Y con eso ya lo estoy acomodando aquí como si fuera una colita. Ya lo único que me faltaría sería configurar la escala, que lo único que voy a hacer es aquí en Y poner 1.5, y ya con eso, si regreso a mi vista sólida, como pueden ver, tengo la colita y la figura de mi globo de diálogo. Aquí es bien importante que el nodo de transform quede antes del fillet curve, porque si yo lo conecto después del fillet curve me va a deformar un poco el redondeo de ese triangulito, generándome artefactos que tal vez yo no quiera. De todos modos, pueden probarlo y si les gusta esa deformación está perfectamente bien, pero personalmente me gusta que se respete el radio de mi fillet curve. Y como esto es completamente procedural, puedo en cualquier momento cambiar el radio, ya sea de este triangulito o de mi cuadrilátero, para hacer el estilo de globos de diálogo que yo quiera. Aquí lo voy a dejar así cuadrado un poquito, pero ustedes pueden cambiarlo como ustedes quieran. Y con esto ya tendría yo terminado este globo de diálogo que va a ser el fondo de nuestro texto. Ya lo único que me gustaría agregar sería un nodo de transform aquí después de este mesh boolean, Shift A, Search, Transform, nada más para tenerlo ahí en caso de que yo quiera, no sé, mover o cambiar la posición de mi globo de diálogo. Ya saben, aquí el translation o la rotación o la escala. Ahora, el siguiente paso va a ser agregar el grosor y el biselado de mi fondo. Para esto voy a irme aquí a mis modificadores y voy a agregar un modificador de Solidify para el grosor. Aquí en Thickness le voy a dar 0.15 para que quede un grosor bastante considerable. Voy a activar el Even Thickness para que sea uniforme en toda la geometría, y voy a activar también un modificador de Bevel para agregar un biselado. Aquí voy a reducir este de Solidify, y aquí en Bevel voy a cambiar el amount a algo como 0.002, que sea bastante discreto. Acá abajo en Geometry voy a desactivar el Clamp Overlap para que no importe si se sobrepasa y que yo pueda cambiar el grosor de este amount si es que
que así lo deseo. Y en segments le voy a dar algo como 4 segmentos. Ahora, para suavizarlo, tengo que regresar aquí a mi modificador de Geometry Nodes y poner aquí al final un nodo de set Shade Smooth para que de esta manera se suavice. Ahora, aquí algo que me gustaría hacer es aquí en el bevel, hasta abajo en donde dice Shading, activar esta opción de Harden Normals. Esto me va a servir para que no me creen artefactos, más que nada cuando nosotros agreguemos el texto. Ahora, esto me pide que habilite una opción que dice Auto Smooth. Esto lo vamos a hacer aquí en mi pestaña de Object Data Properties, en donde dice Normals, y vamos a activar este Auto Smooth. Y eso va a hacer que cuando nosotros agreguemos nuestro texto se vea completamente bien. Y también si tu fondo del globo de texto tiene formas un poquito complicadas, también te va a ayudar bastante con eso. De todos modos, si ahorita nuestro texto sigue viéndose raro, vamos a agregar un nuevo modificador que nos va a ayudar a controlar eso. Y ahora sí, para el texto voy a regresarme a mi modificador de Geometry Nodes y voy a hacer un poquito de espacio. Voy a tomar todo esto que viene siendo mi fondo y lo voy a bajar hasta acá para que quede directo al Set Shade Smooth. Y aquí el nodo que voy a ocupar es el nodo de Shift A, String to Curves. Este nodo me permite ingresar texto a mi árbol de nodos de geometría. Y aquí en donde dice String, yo puedo agregar el texto que yo quiera. Pero aquí me va a servir mucho más si yo agrego un nuevo nodo de String. Que hagan de cuenta que es este mismo cuadrito que está aquí, pero en forma de nodo. Y esto me permite, antes de pasar este valor de string a mi nodo de string to curves, modificarlo con otros nodos, si es que yo lo deseo. Y en este caso, sí lo deseo. Entonces, aquí vamos a escribir el texto que queremos escribir en nuestro mensaje de texto. Por ejemplo, podemos escribir el por qué nos gusta Blender. Y en lo personal, a mí Blender me gusta porque es genial. Y vamos a conectar este String to Curves aquí al Set Shade Smooth para ver cómo lo estamos haciendo. Como pueden ver, aquí está el texto. Vamos a configurarlo un poco. Por ejemplo, aquí voy a dejarlo en Overflow. Aquí en Left lo voy a dejar en Center. En Top Baseline lo voy a cambiar a Middle. En Pivot Point lo voy a dejar en Bottom Left. Voy a cambiar la fuente por esta de Alegría Sans SC que pueden encontrar en Google Fonts gratis. Voy a cambiar el tamaño a 1.09. Espaciado y word spacing lo voy a dejar en 1, line spacing en 0.68 y aquí en text box width puedo cambiar el ancho de la caja de texto de mi texto. Y como aquí lo tenemos en overflow, el texto se va a adaptar a ese tamaño. Aquí lo voy a dejar en algo como 6.58 o tal vez un poquito más, algo así como 6.7, creo que va a estar bien. Y voy a agregar aquí entre mi string y mi string to curves un nodo que se llama slice string. Este nodo de slice string es el que va a hacer el truco de la escritura de mi texto. Con este length yo voy a poder controlar la cantidad de caracteres que va a ir mostrando mi texto. Aquí esta caja de texto tiene 33 caracteres. Entonces si yo empiezo a quitar caracteres, me los va a quitar de uno por uno. Y esto yo lo puedo animar si presiono clic derecho, Insert Keyframe, que lo vamos a hacer más adelante. Ahorita lo voy a dejar aquí en 33 y para tener esto un poquito más manejable, voy a agregar nuevamente el nodo que borré anteriormente de Group Input y voy a conectar este length aquí a este socket vacío que tengo en ese nodo. Y como pueden ver, al conectarlo voy a exponer ese valor aquí en mi modificador. Entonces va a ser mucho más fácil animarlo. Ahora vamos a darle geometría a nuestro texto. Para esto, ya saben, vamos a utilizar el nodo de Fill Curve y para que los modificadores que yo tengo aquí reconozcan esto como geometría, tengo que agregar un nodo de Realize Instances y con esto ya ese grosor y ese biselado de mis modificadores se le aplican a mi texto. Ahora aquí no creo que lo alcancen a notar mucho. Miren, aquí por ejemplo en esta parte de la G, como pueden ver, tenemos un sombreado medio extraño que puede que no sea lo que nosotros queramos. Si les aparece algo así similar, tienen que en el bevel, así como hicimos hace rato, activar el Harden Normals y activar acá en los normales
normal es el Auto Smooth, y pueden activar también o agregar más bien un modificador de Edge Split, y esto lo que va a hacer es solidificar esas caras que están más al frente para quitar esos sombreados que no son tan placenteros. Y ya con esto tendría el texto de mi efecto 100% terminado. Lo único que me faltaría hacer sería aquí en mi árbol de nodos combinarlo con el fondo que ya tenía previamente creado. Entonces voy a tomar todos estos nodos de aquí, que son los que corresponden a mi texto, y todos estos los quiero unir utilizando un nodo de Join Geometry. Entonces voy a conectarlo aquí y este de aquí lo voy a conectar acá. Ahora, esto hace que mi texto y mi fondo no coincidan. Para eso, lo único que tengo que hacer es utilizar un nodo de Transform como este y posicionarlo aquí para ajustar mi texto. Por ejemplo, aquí en el eje Z lo voy a sacar un poquito, algo así como punto 12 o 13. En el eje X le vamos a poner algo como menos 1.94 y aquí en la escala vamos a cambiarlo a algo como 0.58 para que quede justo en mi globo de texto. Si ustedes quieren, ya saben que pueden ajustarlo como ustedes deseen. Y con esto ya tendríamos armado nuestro globo de texto en 3D. Ya lo único que restaría sería animarlo y agregar iluminación y materiales. Entonces vamos a animarlo primero. Para esto voy a irme a mi espacio de trabajo de Animation. Voy a cambiar, ya saben, mi visualización aquí en Madcap, este de aquí, y en Cavity voy a darle en Both para que se vea mucho mejor y voy a expandirlo hacia acá, hacia la izquierda, para tener un poquito más de espacio. Entonces voy a querer animar la escala y rotación del globo en general y también la escritura por aparte. Entonces vamos a empezar con la escala y rotación del globo. Voy a presionar Shift A, Empty, Plane Axis para agregar un Empty, y desde la vista frontal voy a ubicar este empty en el punto de rotación de mi globo, que en este caso quiero que sea aquí más o menos la colita, como por aquí. Entonces voy a seleccionar mi globo de texto, voy a presionar la tecla Shift y a seleccionar mi empty, y voy a presionar el comando Control P para emparentar mi globo de texto a mi empty con esta primera opción de Object. Y con esto, si yo selecciono mi empty y lo muevo, lo giro o lo escalo, todo eso lo va a hacer también mi globo de texto. Entonces así yo puedo irme aquí a el fotograma 0, cambiar aquí en las propiedades la escala de el empty a 0 para hacerlo súper chiquitito y poner un fotograma clave en sus 3 propiedades. Me voy a ir hasta el fotograma 40 y ahí en el fotograma 40 voy a cambiarlo de regreso a 1, agregando también un fotograma clave en cada una de sus propiedades. Y de esta manera, si yo reproduzco, va a animarse la escala de mi objeto. Ahora, si en algún momento cuando nosotros estamos animando llega a trabarse nuestra computadora o a alentarse y aquí en este de FPS llego a tener muy poco rendimiento en cuanto a mis fotogramas por segundo, lo recomendable sería seleccionar nuestro objeto y deshabilitar el modificador de Bevel, que es el que más geometría nos da, o el de Bevel y Solidify, nada más mientras nosotros estamos animando. Ya después los podemos volver a activar para pasarlo al render final. Ahorita lo voy a dejar así, no me está dando problemas, pero si en algún futuro se me empieza a trabar, muy probablemente los desactive. Entonces, con esto ya tengo esa animación de escala hacia arriba. Y ya que estamos aquí, vámonos a nuestro fotograma 150 y vamos a animar de una vez la salida. Entonces, ahí voy a dejar la escala en 1, voy a activar estos 3 fotogramas y en el fotograma 180 voy a regresarlo de nuevo a 0. Voy a poner un fotograma clave y con esto ya tengo tanto la entrada como la salida. Y como pueden ver, también es una animación en ciclo. Entonces no importa si yo lo dejo corriendo, va a aparecer que está siendo infinita. Ahora, lo que sí podemos hacer es configurar un poquito esa animación para que se vea un poco mejor. Para esto voy a abrir un nuevo panel aquí y en este nuevo panel voy a irme a mi Graph Editor y voy a abrir estas propiedades de aquí. Y como pueden ver, aquí tengo tanto la escala en X, la
la escala en Y y la escala en Z. Entonces aquí, si ustedes no tienen esta línea recta, no importa. Lo único que tienen que hacer es seleccionar el fotograma de aquí. Yo esto lo tengo configurado para que por defecto me cree una interpolación lineal. Ustedes, si tienen la configuración por defecto, es bien probable que tengan esta curva, esta línea en vez de recta, algo curva. No importa. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar este fotograma y como pueden ver, al hacer varios clics me intercala entre la escala en X, la escala en Y y la escala en Z. Y lo mismo va a pasar si yo selecciono este fotograma de aquí. Si hago un clic, X, otro Y y otro Z. Entonces en X voy a seleccionar este de aquí y voy a cambiarlo de lineal o del que ustedes lo tengan a back. Y esto lo que va a hacer es que le va a dar un rebote a esa propiedad en X. Voy a hacer lo mismo con la propiedad en Y y lo mismo con la propiedad en Z. Y con esto, si yo reproduzco mi animación, voy a tener un rebote cuando entre mi globo de animación. Entonces vamos a hacer lo mismo con la parte final. Voy a seleccionar este fotograma de aquí, voy a cambiarlo a back, nada más que en vez de dejarlo en automatic aquí en el easing, voy a cambiarlo a is in para que me dé ese como rebote. Voy a hacer lo mismo en el eje Y, back e is in, y lo mismo en el eje Z, back e is in. Y con esto ya voy a tener un rebote a la entrada y un rebote a la salida, dándonos una animación muy interesante. Ya lo único que me faltaría hacer sería animar el texto escribiéndose. Entonces, para eso voy a expandir mi jerarquía. Aquí voy a seleccionar mi cubo, que es donde tengo mi árbol de nodos, y aquí en length lo voy a poner en 0. Voy a irme a mi fotograma 39 y voy a poner un fotograma aquí en el length de mi modificador. Voy a avanzar hasta el fotograma más o menos como, no sé, 130, y aquí en length le voy a poner 33. Voy a presionar enter y voy a agregar un fotograma clave. Ahora aquí, como pueden ver, ya se empieza a alentar mi animación. No hay problema. Voy a desactivar mi modificador de bevel y mi modificador de solidify para que esto se vea mucho mejor, y vamos a ver cómo ahora sí se anima con la entrada y con la salida, así como la escritura de mi texto. Ya lo único que nos restaría hacer sería trabajar en la iluminación y en los materiales. Aquí fíjense como si habilito el solidify, si no se traba, pero ya saben, si en su computadora se traba, hasta el solidify lo pueden desactivar. Entonces voy a irme a un fotograma que se vea todo el texto, algo como esto, y voy a activar el bevel porque pues ya no vamos a animar. Voy a irme al apartado de shading y aquí voy a agregar una nueva cámara. Shift A, cámara, voy a presionar Control Alt y 0 para traer la cámara a mi vista. Voy a presionar la tecla N y aquí en View voy a activar mi Camera to View y voy a configurar las propiedades de mi cámara. Aquí abajito en la pestaña de Object Data Properties voy a cambiar el Focal Length a 25 milímetros y en mi Depth of Field lo voy a activar, y aquí en Focus Distance voy a ponerle 3 metros y en el F-Stop voy a ponerle algo como 0.6 y voy a acercar mi cámara hasta que quede algo que me gusta, algo como esto de aquí. Y ahora sí, voy a desactivar el Camera to View y voy a trabajar en la iluminación. Me voy a ir a mi vista de render final. Si tienen la retícula de transparencia, la pueden desactivar aquí en Film Transparent. Y primero que nada voy a trabajar en el color de mi mundo. Entonces voy a darle aquí en World y en el fondo voy a darle un color como este de aquí, algo azulito, para que le dé un poquito de color a nuestro ambiente, y voy a agregar una Shift A Light Area. Aquí algo que me gusta hacer es dividir esto así para trabajar aquí en mi vista de la cámara y poder ver lo que estoy haciendo. Inclusive puedo quitar este panel de aquí al lado para que no me estorbe, y en esta vista de acá puedo irme por ejemplo a la vista lateral y mover mi cámara aquí arriba, girarla a algo así, y en la vista superior moverla un poquito hacia acá y girarla hacia acá. Para sus propiedades de mi lámpara voy a cambiar el poder a 500 watts para que quede bastante intensa, y voy a hacerla bastante más grande para que las sombras no queden tan duras. Ahora aquí en las lámparas, en este apartado de Shadow, podemos expandirlo y activar el Contact Shadows para que aquí me habilite mis sombras de contacto y no se vean raras. Como pueden ver, así con las sombras de contacto se ve bastante bien, pero si yo las desactivo pareciera que no están tocándose las superficies de mi texto y de mi fondo. Entonces lo voy a
habilitar para que se vea bien y vamos a trabajar en los materiales de nuestro proyecto. Aquí pueden dejar el fondo así de color sólido o también algo que pueden hacer es presionar Shift A, Mesh, Plane y agregarle un fondo a este texto. Voy a girarlo en el eje X 90 grados y desde la vista superior voy a moverlo en el eje Y más o menos por aquí y lo podemos escalar bastante para tener ese fondo ahí. Para los materiales voy a cambiarme aquí a modo objeto y en ese fondo o en ese plano más bien voy a cambiarle el base color a algo como esto, un violeta muy clarito y voy a seleccionar mi globo de texto y acá en los materiales voy a agregar dos. Voy a agregar un material que le voy a dar aquí en New y le voy a poner fondo y voy a agregar otro material al que le voy a poner texto. Ahora, recuerden que cualquier material que nosotros agreguemos, tenemos que agregarlo también en nuestros nodos de geometría. Ahorita voy a ponerle, por ejemplo, al fondo un color provisional de azul y aquí al texto le voy a poner un color provisional de rojo, nada más para saber que se están aplicando bien. Y acá en mi espacio de trabajo de Geometry Nodes, voy a irme a la vista de render final y voy a aplicarle el material con un nodo de Set Material a mi fondo. Ya saben, son estos de aquí abajo y cruzan con esta línea. Voy a aplicarle el de el fondo y a mi texto voy a presionar Shift D, le voy a aplicar el de texto y con eso ya tendría esos materiales aplicados ahí. Ya nada más vamos a regresarnos a nuestra vista de shading. Aquí pueden usar los colores que ustedes quieran. Yo para mi fondo voy a ocupar un color base de este color y voy a agregarle un poquito de subsurface, algo muy ligerito como 0.25 y aquí en subsurface color también le voy a poner el mismo color de mi base para que se vea un poquito más intenso y esto le da ese look como plástico o cerámico a mi material. Ahora para el texto voy a utilizar un color como este, igual le voy a poner un subsurface un poquito más ligerito como de 0.1 y en subsurface color igual un color como este. Y listo, con eso tendríamos terminado nuestro proyecto de efecto chat. Y bien, eso sería todo por este video, chicos. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así, no olviden que pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si desean apoyar más directamente este canal, pueden unirse al Patreon, en donde gozarán de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, los archivos de estos proyectos, tutoriales especiales, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. También pueden apoyar comprando nuestros productos que les dejo aquí abajo en la descripción del video junto con el Patreon, usando los links de afiliados que les dejo igual ahí o haciendo donaciones en los super gracias que se encuentran aquí abajo en los botones del video o directamente en el chat de los streams que hacemos cada semana. Por otro lado, si deseas compartir tus creaciones o estar en contacto, puedes hacerlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas formar parte de esta comunidad muy creativa y muy inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y muchas cosas más. Pero bueno, no lo olvides, yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video.